Enrique ya habló de abundancia, ahora yo voy a hablar de diversidad genética. Y venimos del mismo laboratorio en la Universidad de Kansas. Y esto surgió como una cosa, quizás no tan independiente porque compartimos tutor, pero de alguna forma no es que estuviéramos buscando andar explorando la misma relación. En fin, yo estaba interesado en una planta parásita, que es el muérdago del desierto, y tenía la ilusión de sacar microsatélites para tener una medida más fina de diversidad genética y poder explorar patrones similares. Y afinamos la idea y demás, pedimos dinero y no se nos dio, y al final usamos datos de la literatura, entonces ya verán. Entonces Enrique dio ya una buena introducción de dónde partimos, ¿no? Que es la hipótesis de centro abundancia. Y piensen en esas dinámicas que hay en condiciones marginales, básicamente, que son las que nos interesan, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con poblaciones, fuentes, sumidero? Y luego surge la pregunta, bueno, entonces, si pensamos en el rango de distribución de la especie, este es el rango de distribución de la planta con la que yo trabajo, por así decir. Las poblaciones que he muestreado están en puntitos blancos, y este es el centro de la distribución, está aquí. Y luego se van hacia la periferia, ¿no? Entonces, nos interesa mucho saber, bueno, cómo son esas dinámicas periféricas de dinámicas poblacionales. Y en el contexto de lo que voy a presentar ahora es más con relación a la genética, la diversidad genética. O sea, esperaríamos que donde hay más individuos, más abundantes, siguiendo la idea que presentó Enrique, la diversidad genética es mayor. Y mientras más nos alejamos, en condiciones periféricas, en la distribución de la especie, haya condiciones más de sumideros, cuellos de botella y cosas así, que se esté perdiendo la diversidad genética. Entonces, la pregunta es, bueno, en realidad, ¿qué es lo que es más importante? ¿El ambiente o la geografía? Entonces ya pensamos más en otros procesos de tipo evolutivo. Enrique les acaba de hablar de abundancias y algo que puede ser interesante para que lo piensen más es aquellos que trabajan con datos genéticos, marcadores moleculares de distinta resolución nos podrán informar con escalas temporales distintas también. Eso puede ser interesante explorarlo con más detalle. Entonces, para dar una introducción, además de hablar de rangos de distribución así generales, nosotros tratamos de ser un poco más exhaustivos en cuanto a incluir distintos tipos de rangos geográficos, dado que los biogeógrafos y macroecólogos, por así decirlo, han trabajado con una diversidad de rangos geográficos de las especies. Entonces, en lugar de representar una sola versión de ellos, como podría ser algo como lo que Lobo presentó, que es un polígono convexo mínimo alrededor de los puntos de ocurrencia, como algo como esto, pues algunos han explorado usar cuadrículas y en el territorio donde está la ocurrencia, la presencia de la especie, y a partir de entonces decir, este es el rango geográfico de la especie. Entonces lo que quiero que vean es que hay distintas formas de representar un rango geográfico de una especie, ¿no? Y va a depender de resoluciones que ustedes quieran usar, etc. Puede ser una cosa así trazada a mano, o pueden seguir un método más geométrico, o distintas formas de representarlo. Entonces, dense cuenta que puede haber distintas formas de representar un rango geográfico. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la relevancia entre espacio ambiental y la geografía? ¿Qué pasa si estás cerca o lejos en la geografía del resto de los individuos con los cuales estás compartiendo flujo génico? O si estás más alejado, o si lo consideras esta relación pero en espacio ambiental. O sea, esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces, en esta gráfica, lo que están viendo es esa hipótesis, ¿no? La hipótesis nula, que es la de arriba, este panel de aquí arriba, si tenemos una correlación muy buena entre distancia ambiental del centroide del nicho que les acaba de presentar Enrique, versus la distancia del centro geográfico del rango de distribución de la especie, ¿no? Una relación muy buena entre estas dos distancias, esperaríamos que mientras nos alejamos en cualquiera de estas dos, la diversidad genética tenga una relación negativa, parecido a igual a lo que él les puso con abundancias, aquí expresado en términos de diversidad genética. La hipótesis alternativa para nosotros es que el ambiente es más relevante, no la geografía. O sea, los picos de favorabilidad
o de cercanía al centroide van a ser más importantes que estar cerca o lejos en la geografía. O sea, el ambiente determina la calidad de las poblaciones que van a estar ahí presentes. Entonces, si no hay una buena relación entre las distancias geográfica y ambiental, como está representado por esta barra horizontal aquí, esperaríamos que el ambiente sea el que tiene una relación negativa, la distancia del centro del nicho ecológico de la especie, o sea, quiere decir en espacio ambiental, ¿verdad? Porque el nicho ecológico es en espacio ambiental, va a ser el que tiene la relación negativa con la diversidad genética, más no la geografía. ¿Ok? O sea, estamos apostando a que es el ambiente el que realmente importa. Entonces, no nos dieron el dinero, pero sí encontramos papers de filogeografía y de otros tipos que reportan datos de diversidad genética de distintos grupos. Entonces nos dimos a la tarea, un amigo y yo, a reunir esa literatura y conseguimos datos para 40 especies en donde se encuentran insectos, plantas, aves, mamíferos y un gusano. Y están distribuidos en todo el mundo, en estos puntos que ven aquí. Estos son los datos de los papers que utilizamos, ¿no? Son los datos de ocurrencia. Las condiciones de esos papers eran, bueno, que reportaran coordenadas geográficas para las poblaciones muestreadas y que reportaran datos de diversidad genética de algún tipo. Entonces, después hicimos modelaje de nicho ecológico, como lo hemos visto aquí en el curso, considerando todas las cosas que hemos visto aquí en el curso. Medimos distancias al centroide, estimadas a partir de muestrear del nicho predicho por un Maxent. Muestreamos las 19 variables ambientales dentro de esa área predicha, sacamos la media y esa es la medida utópica que estamos usando como centroide. Este es el centroide y a partir de ahí miden la distancia de cada población que tiene un valor de diversidad genética a ese centroide de esa especie. Y utilizamos una batería de pruebas estadísticas, pruebas de sign tests, regresiones lineales múltiples y metaanálisis para entender la contribución de la distancia al centroide o la geografía. Entonces, esta tabla que están viendo aquí resume bueno, el tipo de información que recabamos para 40 especies, que ya les comenté por dónde qué tipo de organismos son. El tipo de diversidad genética era también muy variado y ahí está la referencia, ¿no? Entonces es la información base con la que contábamos. Y ya les dije más o menos qué fue lo que hicimos para calcular distancias al centroide y a la geografía. Entonces, con los datos de presencia de las especies, localidades de colecta, hicimos modelos de nicho y los detalles que pongo aquí con signos de exclamación son los que ustedes ya han repasado a lo largo de estos días aquí. Extrajimos de estos modelos ya con un umbral, desgraciadamente no con prevalencias, como diría el Lobo, los valores de las 19 variables bioclimáticas a una resolución de 2.5 minutos, ¿no? Y sacamos el centroide del nicho de cada una de las especies y medimos las distancias euclidianas de las poblaciones, de la coordenada de la población en espacio ambiental al centroide. Y eso está representado por este mapa. Vean que es muy parecido en cuanto a un patrón. El tono rojo oscuro que está aquí o aquí corresponde a zonas cercanas al centroide en el caso de arriba o al centro geográfico. Y lo que quiero que vean en este caso en particular, que es el de mi especie, que no está en este trabajo, pero es la ilustración de la idea de lo que está aquí, pues es que están altamente correlacionados. Entonces hay casos donde sí, geografía y ambiente están muy correlacionados. La distancia del centro geográfico al resto de las poblaciones, pues simplemente sacan dónde está ese centro geográfico. Enríquez ponía el caso de que puede haber casos ridículos donde no haya poblaciones, pero que el centro geográfico coincida con ese centro del rango de la distribución, ¿no? Entonces, miden las distancias de ese centro a cada una de las poblaciones. Entonces ya tienen las dos distancias que necesitamos. Entonces, para cada una de las especies que tenemos aquí, tenemos una N, que fue el número de poblaciones que los autores de cada artículo reportan y utilizaron en su trabajo. Luego tenemos un total de número de presencias con las cuales se hicieron los modelos de nicho. Esas presencias provienen de datos de GBIF y de la literatura, ¿no? de los papers que utilizamos.
Con esos datos se construyeron los modelos y en el paper hay más detalles de qué dejamos fuera para hacer validaciones y demás. Y después empezamos a ver cosas como, bueno, cuando hacemos una regresión de la distancia al centroide, si la relación es negativa, positiva o si se mezcla. Entonces esta tabla, no sé si alcancen a ver, hay una gran cantidad de negativos aquí y de positivos, algunos, y unos donde hay más y menos. Entonces esta tabla es un resumen de algo que les voy a decir en la lámina siguiente. Bueno, esto está para ambiente en E, ¿no? The environment, y la G, que es la geografía. ¿Ok? Y este es el resumen, este es el resultado, y este es el resultado de un metaanálisis que resume los coeficientes de correlación de todas las relaciones que estimamos para cada especie, para el ambiente o para la geografía. Entonces, ¿por qué tengo tantas distancias geográficas? ¿Ven que aquí hay muchas Gs? Pues les comenté al principio que estimamos varios tipos, tenemos varias formas de estimar el rango geográfico de la especie. Esos están representados aquí. Hicimos un buffer alrededor de los puntos de presencia de 500 kilómetros, o utilizamos como un sustituto grueso del rango de la distribución de la especie a las ecorregiones, que está representado por ER, y le añadimos un buffer de 200 kilómetros o un buffer de 500 kilómetros, o hicimos un polígono convexo mínimo alrededor de los puntos, o estas tres versiones de aquí es esto mismo, pero basado en datos, en modelos de Maxent. ¿Ok? Entonces, ustedes ya lo han visto. Estiman un Maxent y presencia-ausencia, y ese es el rango de distribución de la especie. Pues lo mismo hicimos aquí. Entonces tenemos varios sabores de rangos geográficos y solamente 3 que corresponden a ambientes. Entonces lo que queríamos era tener como mayor capacidad de discernir distintas distancias del centroide de nicho, en este caso 3, contra distintas distancias del rango geográfico de la especie. Y cuando ven el resumen, ¿no? Aquí con barras de error, de coeficiente de variación, ¿dónde cae la media de estos coeficientes de correlación respecto al ambiente? Ven que consistentemente son negativos, es decir, la relación entre distancia al centroide del nicho y de la diversidad genética, que es lo que estamos representando aquí, son negativos consistentemente y son diferentes de 0. Mientras que en las distancias con respecto al centro geográfico, las barras de error caen, que no se puede distinguir de 0 y están mucho más cercanas al 0, ¿no? Entonces, esta es como la figura más clara que ustedes tienen para, en el caso de la diversidad genética, entender que el ambiente es mucho más importante que la geografía no lo explica. Son Maxents todos, ¿no? Tienes un buffer alrededor de los 500, un buffer de 500 kilómetros alrededor de los puntos de presencia de la especie, o si consideras, acuérdate que estamos trabajando con M's distintas, entonces lo que estoy mostrando aquí son las 3 tipos de M, ¿no? Una M que corresponde a hacer un buffer de 500 kilómetros alrededor de los puntos de presencia, o ¿cuáles son las ecorregiones donde caen esos puntos de presencia más 200 kilómetros? ¿Por qué? Pues porque pensamos que 200 kilómetros podría ser algo razonable, además de un espacio que corresponde a las ecorregiones. O sea, es una estimación de M. ¿Me explico? Entonces estamos tratando de seguir estos principios que les hemos enseñado, pero sabemos que no hay una M que es perfecta. Sabemos que las ecorregiones son una forma de resumir las comunidades bióticas en donde probablemente pudo haber evolucionado la especie, o podrías pensar en regiones biogeográficas, pero el límite de la ecorregión no es suficiente para nosotros, estamos añadiendo un buffer de 200 kilómetros o de 500 kilómetros. Entonces pensamos que estimar el nicho con esas 3 M's era suficiente. En cambio, en la literatura de la biogeografía, macroecología y demás, hay muchas más formas de estimar rangos geográficos. Entonces pensamos en estas versiones. Quiero decir,
tienes razón, podríamos haber usado otras de estas medidas, pero pensamos que nada más 3 podría ser suficiente para modelar el nicho y sacar los valores de variables bioclimáticas. Esta barrita de aquí es el resumen de todas las 40 especies. Esto es un metaanálisis de los coeficientes de correlación. O sea, tomas para todas las especies, las 40 especies, ese coeficiente de correlación. Cada una se modeló por separado, cada una en su geografía, cada una con su M. Entonces, hay 3 M's y hay 7 rangos geográficos por especie. Entonces, 40 especies están resumidas aquí. Y ese valor, para utilizar esta M, coincide con un coeficiente de correlación negativo que se distingue de 0, ¿no? Y es consistente en estos 3 casos de M's. Pero las 40 especies están resumidas aquí y eso se llama haber usado un metaanálisis que se llama así en inglés, y eso es. Pero la idea es que aquí está desglosado. Entonces aquí tienes para la primera, esta es una relación, esto resume también las distintas M's, pero es decir, tienes para esta especie, esta siempre muestra una relación negativa cuando se hace la regresión contra distancias al centroide, y también con la geografía, ¿no? Sí, estoy hablando en la geografía. Si tú trazas a mano como le hacía Lobo, ¿no? Pone al niño de 3 años, de 5 años, en la geografía, en el mapa, trazas así, a mano alzada, un polígono que englobe a los puntos y tú dices, bueno, esa es la distribución de la especie en la geografía. Entonces, estás en distancias del centro geográfico y en kilómetros, ¿dónde está cada población? Del centro geográfico. Lo que quiero que vean aquí es que, bueno, el ambiente siempre coincide con el ambiente explica de la forma en la que lo habíamos predicho o anticipado en las hipótesis. Cuando hay una mezcla de valores entre que la geografía explica o el ambiente que el ambiente o la geografía tienen relaciones negativas con la diversidad genética, o sea que están mezclados. Es decir, que el ambiente no es el único que explica o que la geografía, sino que alguno de los dos o los dos salen mezclados, que son negativas las relaciones con la diversidad genética. Si hacemos un modelo lineal generalizado de esas relaciones, vemos que consistentemente el ambiente, ¿no? La distancia al centroide de nicho, es el que tiene una relación negativa significativa, más no la geografía, ¿ok? Entonces eso era lo que nos importaba distinguir. Y eso checa con esta hipótesis alternativa que teníamos acá. La geografía no está explicando y el ambiente sí tiene es el que explica cuando pones las dos variables juntas. O sea, geografía y ambiente en el mismo modelo, el ambiente es el que es significativo, no la geografía. Número de poblaciones y la significancia estadística. Entonces, de todas esas relaciones que sacamos, podemos calcular la significancia, ¿no? La distancia en ambiente o en geografía y vemos los valores de P para esas relaciones, esas regresiones. Aquí usamos algo distinto que Enrique, no usamos unas formas raras, sino nos fuimos, algo que pensamos es, queremos hacer lo más sencillo posible, entonces regresiones lineales sin complicar el modelo de relación con la diversidad genética. Si el patrón va a existir, y si no, no. O sea, no nos queríamos complicar mucho. Pero lo que quiero que vean es que el ambiente es el que tiene valores de P que son significativos, más no la geografía en esas relaciones, y estos valores se vuelven significativos cuando tienen 25 o más poblaciones muestreadas. Es cuando la relación se vuelve negativa significativa. Entonces, la implicación de eso es que, pues, como ha dicho Lobo a lo largo del tiempo y sabemos todos, mientras más puntos tengamos, mejor conocemos la distribución, en este caso valores de diversidad genética. Entonces dense cuenta, algo bonito de esto es que podemos partir de la idea de que al menos 25 poblaciones que estén relativamente bien distribuidas son las que habría que ir a muestrear al campo para sacar esta relación.
Entonces esa es la implicación de estas pruebas, ¿no? Y a lo mejor aquí te va a quedar más claro lo que estás viendo. Este cuadrito de aquí arriba muestra la idea de cuál es el rango geográfico de la especie. Y esta figura que está en grande, que es bueno, este mapa que está aquí abajo, ahorita te explico qué es el background, es la distancia al centroide de nicho, pero proyectado en la geografía. Entonces, para este bombus, ¿no?, el centro del rango geográfico de su distribución está aquí, y los colores representan que está cerca cuando está azul o rojo cuando está lejos, ¿no? Si proyectamos la distancia al centroide del nicho en la geografía, vemos el mapa que está aquí en grande. Y encimamos los puntos de las poblaciones que reportaron en el artículo, en este caso es Bombus bifarius, y en colores rojo oscuro en los circulitos corresponde a valores de diversidad genética mayores, y los colores azul claro, azul oscuro corresponden a valores de diversidad genética menores. Pero lo que quiero que vean es, además de los puntos, ¿no?, donde caen poblaciones de mayor o menor diversidad genética, es el mapa. Esta es la expresión o la proyección de la distancia del centroide de nicho en la geografía. Entonces vean que es mucho más compleja que una distancia al centro del rango geográfico, ¿no? Entonces tienen zonas donde hay, por ejemplo, colores rojos, quiere decir que está lejos del centroide, colores azules, que está cerca del centroide. Entonces tienen en este caso zonas, por ejemplo aquí, ¿no?, en el Death Valley en California, son zonas abióticamente muy alejadas del centroide del nicho de la especie, y muy cerquitita hay zonas que son muy cercanas al centroide de nicho. Entonces Enrique hablaba de esta múltiples picos ambientales favorables para la especie, pues de alguna forma se están representando por este tipo de mapas, ¿no? Este mapa muestra algo así. Esta es, por ejemplo, una población que está alejadísima del resto de las poblaciones, está también muy lejana o de alguna forma, no sé qué tanto, pero sí lejana en el ambiente, y tiene valores de diversidad genética muy bajos, ¿no? Y hay otras poblaciones, aquí no se ven muy bien, pero bueno, tienen un poco vean esta, ¿no? Tienen valores de diversidad genética bajitos y valores de diversidad genética altos muy cercanos. O sea, a lo mejor ahí esas distancias al centroide son más próximas o más lejanas. Aquí se ve muy como caricaturesco y simplificado, pero es así. En el caso del Lynx rufus, reportaron dos tipos de marcadores moleculares, DNA de mitocondria y microsatélites. Y lo que me gusta mucho esta figura, porque la historia que cuenta el DNA de mitocondria, si se fijan, es que hay un grupo que está hacia el oeste de Estados Unidos y un grupo que se distingue por una diversidad genética menor hacia el este. O sea, la del oeste es mayor diversidad genética y el oeste es menor diversidad genética. Pero la relación que encontramos es consistente en ambos marcadores moleculares. El microsatélite se mezcla, las poblaciones tienen valores de diversidad genética mezclados, no están separados como aquí este-oeste, sino que vean que se mezclan más, pero aún así ambos marcadores moleculares reportan la misma relación, que es negativa. Entonces, lo que están viendo aquí, en estos dos paneles de abajo, son dos ejemplos, y es lo mismo para cada figura, son dos ejemplos de distancias al centro geográfico. Este es el de 500 kilómetros alrededor de los puntos de ocurrencia, y vean que la relación es muy mala, y cuando utilizamos un mapa de Maxent en las ecorregiones con un buffer de 500 kilómetros, o sea es AM, la relación sí es negativa, y consistentemente estamos encontrando en el ambiente relaciones negativas. O sea, dependiendo de las M's que utilicen, el rango geográfico que utilicen, pueden encontrar que no hay relación o que sí hay relación negativa, pero como ya les mostré antes, el ambiente es el que siempre explica una relación negativa con la diversidad genética. ¿Ok? Oye, mira, sí. La distancia, por ejemplo, entre dos valles en una zona montañosa es muy pequeña. Exacto. Pero sin embargo, exacto, en realidad es muy grande, ¿no? Sí. Porque tienes que atravesar una barrera, ¿no? Sí. Se pudiera calcular la distancia geográfica teniendo en cuenta la topografía. Sí, exacto. Eso haría que por lo menos el mapa de distancia no fuera tan simplón, que parece un circulito, sino que es algo más complicado. Tienes toda la razón. De la orografía.
¿Has probado eso y en ese caso qué es lo que ocurre? No lo he probado. Yo sé que tú has trabajado con mapas de fricción y cosas así. Sí. No, eso estaría para probarse. Sí. Sí, sí, o sea, son colecciones, utilizaron esos datos. Sí hay datos para México, pero ellos no los tenían, no los reportaron. Pero nosotros sí usamos una extensión de estudio que corresponde a lo que pensamos que puede ser la M de la especie. ¿Sí? O sea, no nos restringimos a donde están los puntos. Bueno, en el caso donde lo hicimos así, sí, pero en realidad para entrenar los modelos tratamos de incluir zonas que fueran mayores, como lo describí antes, ¿no? Buffers de 500 kilómetros o ecorregiones más 200 o 500 kilómetros. ¿Sí? O sea, ve esta mancha que ves aquí. Aquí es donde nuestro buffer termina. O sea, nuestra hipótesis M es este polígono que ves aquí. O sea, el límite de este polígono aquí en Centroamérica, aquí en Norteamérica. Ese es el buffer que usamos. Eso es algo que estamos explorando ahora. Con estos mismos datos estamos haciendo eso. Distancias del centroide, cómo se mueve el centroide en función del cambio climático. Y la idea es esa, ¿no? Que entre más, que va a haber mayor estabilidad y mayor diversidad genética, esperaríamos, si es que fueron refugios, ¿no? Eso sería.